Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañen en esta nueva emisión de Entre Tres. Hoy tenemos el gusto de recibir en la mesa a Mauricio Merino, a Sergio Sarmiento, que ya nos han acompañado en otras ocasiones, y queremos hablar de varios temas, de asuntos que han ido saliendo a lo largo de estos días, y quizá el primero del que podríamos hablar es uno que ha suscitado, yo creo que una controversia que finalmente es relevante, que es cuáles son los límites de la expresión del presidente de la República en un contexto electoral y de qué manera podemos nosotros plantear las exigencias al presidente de México en este proceso en donde estamos pues, a punto de iniciar formalmente las campañas por la presidencia de la República. Ahí hay creo que varias vertientes, varias posiciones. Hay quienes creen que la interferencia del presidente de la República con sus discursos pone en peligro la equidad en la contienda. Hay quienes piensan por el otro lado que pues no hay mayor remedio que acostumbrarse a que el presidente de la República tenga libertad para expresarse siempre y cuando no desvíe recursos, siempre y cuando no use los instrumentos de la ley para atacar a sus adversarios. No sé si... Bueno, si quieren hago un comentario inicial. Yo creo que en este tema, como en muchos otros en materia electoral, a partir de las reformas del 2007, hay una discusión, digamos, que puede darse en el marco estricto de lo que dice la ley y criticarla, pero es lo que dice la ley, y otra discusión que tiene que ver con lo que nos gustaría que dijera la ley. Son dos planos diversos y creo que en este territorio se nos ha cruzado muchas veces y este es uno de ellos. En el primer plano, el que dice la ley, efectivamente se espera de los funcionarios públicos, no solo del presidente de la República, aunque sí de manera muy subrayada del titular del Ejecutivo, del jefe del Estado, que guarde el principio de imparcialidad. Está así establecido en la Constitución, está establecido en la ley electoral y se espera que no haya una intervención de los funcionarios públicos en respaldo de algún partido o en contra de algún partido. Si sea en contra o a favor, se espera de los funcionarios públicos imparcialidad. Y hay un dispositivo jurídico que ya pusieron en funcionamiento, por cierto, tanto el PRD como el PRI, para invocar esta regla electoral pidiéndole al IFE que intervenga y que en su caso tenga un procedimiento de sanción. Uno podría pensar que lo que dijo el presidente, bueno, pero antes que nada, felicidades, es el programa número 400 de Entre Tres y bueno, pues bien, siempre es un orgullo que nos hayan invitado aquí en este programa 400. Yo sé que no lo sabían, nos invitaron a la fiesta, pero no sabían que había fiesta. Bueno, felicidades por los 400 programas de Entre Tres. Ahora, vamos al punto. De hecho, esto ya viene detrás y sí tenemos una legislación que tiende a ser censora. Hace apenas algunos meses, un par de meses, el presidente Barack Obama en los Estados Unidos dio un discurso público diciendo cuáles eran los elementos fundamentales que había que aplicar en la política de Estados Unidos en el próximo gobierno, y dijo algo en el sentido de que se estaba debatiendo si Estados Unidos iba a seguir siendo un país de clase media o un país dominado por los extra ricos. O sea, hizo un pronunciamiento de campaña, nadie se asombró, nadie se inquietó porque es un país con libertad de expresión. Ahora, aquí ya tuvimos un antecedente, incluso antes de la ley del 2007. Vale la pena recordar que cuando en el 2006 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó la validez de la elección del 2006, hubo varios comentarios de los magistrados del Tribunal Electoral en el sentido de que el presidente Vicente Fox había puesto en peligro la elección, a pesar de que nunca mencionó el nombre de ningún candidato, a pesar de que simple y sencillamente mantuvo
nuevo lo que hubiera sido una posición muy moderada en comparación con la que tienen los gobernantes en cualquier país del mundo. Pero evidentemente las raíces de esta censura, no se me ocurre otra forma de llamarla, están desde la ley de 1997, y coincido con Mauricio. Aquí hay que discutir dos cosas. Uno, lo que dice la ley, que no es claro, porque la verdad es que no sabemos si el presidente en una reunión privada puede citar una encuesta. Eso es lo absurdo de lo que estamos viviendo. En cualquier país del mundo, la gente se reiría de ese tema, pero el problema está en que aquí no nos estamos riendo y ya tenemos 2 procedimientos en contra del presidente de la República. Yo creo que, yéndonos a la primera propuesta tuya, Mauricio, que es dentro de la ley. Exacto. Porque discutir la legalidad sería otro, creo que es tema otro más complicado. Estoy de acuerdo con Sergio, esta es una ley que censura, pero es la que tenemos. Dentro de ella, me parece que es bien complicado saber dónde está el límite, porque eso de la neutralidad, sabemos que nunca existe, el que pueda ser perfectamente neutro respecto a este tema. No lo son los gobernadores tampoco, o incluso mucho menos todavía que el presidente. Y sí creo que el tema central, en este caso concreto, es que es una reunión privada. Sí, una reunión privada con muchos. Pero ¿qué pasa? Tampoco puede una comida con 5 en su casa, un domingo, decir que él cree que fulano de tal es incompetente, porque si el otro va y se lo dice a los medios, porque no fue el presidente el que lo llevó a los medios, fue alguno de los consejeros que lo llevó a los medios, se vuelve un asunto imputable no sé si jurisdiccionalmente. calificarlo como reunión privada. Yo creo que este es el tecnicismo a resolver, y de nuevo, como tantas cosas que le han caído al IFE, la dificultad que tiene el IFE actual para procesar la enorme cantidad de atribuciones que ya tenía y las que se añadieron en 2007, es una dificultad verdaderamente que roza en lo inmanejable, porque entre otras cosas tiene que dilucidar ahora si en efecto una reunión privada, creo que está muy bien puesto, Carlos, el presidente puede expresar o no su opinión, y yo creo que en efecto una persona puede decir lo que quiera siempre y cuando independientemente no tenga de la la opinión, intención de si puede trascender o no citar medios. una encuesta. A lo mejor es muy mala encuesta. Yo creo que hay buenas razones para pensar que quien quiera que haya hecho esa encuesta no es un buen encuestador, pero no tener derecho a citar una encuesta por ser presidente de la República, yo creo que estamos ya llevando la censura a un nivel realmente insospechable. Pero está en la ley, solo quiero subrayar que... ¿Pero qué es lo que dice la ley, Mauricio? Aparte de la crítica que se puede hacer a la ley, insisto, el hecho es que esté en la ley. Pero no debemos interpretar digamos, esta petición de la imparcialidad en los términos más laxos imaginables, es decir, el uso parcial de los instrumentos de la ley, el uso parcial de los aparatos de la burocracia para beneficiar o perjudicar a quienes están contendiendo por puestos de elección popular. La idea de interpretar la imparcialidad como mudez, como es decir, esto no tiene nada que ver con mi vocación política de gobernante todavía en funciones, que tiene una vela en el entierro, que estoy siendo criticado las 24 horas del día por mis adversarios y que estoy tratando de ser defendido por la que representa a mi partido. Creo que esa es la única forma de interpretarlo, digamos, de alojar esa disposición dentro de un contexto democrático, porque lo contrario me parece realmente absurdo. El hecho de que el presidente de la República fuera como una especie de monarca. Lo que pasa es que eran monarcas, veníamos de... es importante ya no, Mauricio. Pero quiero decir, pero con la excusa del monarca, se han metido unas restricciones a la libertad impresionantes. De acuerdo, pero estas normas no salieron, quiero decir, de una chistera, ¿no? De mago. Salieron de una secuencia de despropósitos, entre los cuales la intervención descarada, usando en efecto recursos públicos y usando la capacidad mediática del Ejecutivo para favorecer a sus candidatos. Yo creo que no hay que olvidar eso. Coincido en buena parte de las críticas que se han hecho a la ley electoral, una de ellas que en efecto se excedió en sus normas, una de ellas podría ser esta, pero quiero decir, no salió de una chistera, salió de episodios políticos que todos vivimos, que todos vimos. La intervención del presidente de la elección era algo que quería detenerse y que por fortuna ha venido aminorando. Esta a mí en lo personal no me parece una mala noticia, con toda sinceridad. ¿En qué sentido?
¿En qué sentido? Sí, Sí, que mira, no tengo los datos a la mano porque es difícil saber por dónde pueden girar las conversaciones entre amigos, pero sé que la cantidad de dinero que el gobierno mexicano dedica a la propaganda oficial ha venido creciendo sistemáticamente en los últimos años. Uno de los datos que la propia Auditoría Superior de la Federación ha subrayado en el último informe de auditoría es justamente el incremento gigantesco. Estamos hablando de duplicación o triplicación de los recursos destinados al pago de medios. Y sabemos que la relación de consecuencias perversas que tenemos de malas leyes. O sea, lo que quiero es evitar la intervención descarada del presidente. Le prohíbo lo superficial, y de los le prohíbo que gobernadores, Sergio. y de los gobernadores, bueno, les prohíbo lo superficial y sin embargo dejo que inunden los medios de comunicación con con un tiempo interminable de lavado de cerebro que solamente se ve, imagino, que en Venezuela y en Corea del Norte, porque eso es lo que estamos viviendo, es una avalancha de anuncios entre el IFE y el Senado y la Cámara de Diputados, todos diciéndonos que todo está bien, el silbidito del IFE y el no sé qué. Bueno, llega un momento en que te vuelven loco y que además todo eso se convierte en puro ruido, ya no le haces caso, no tienen recordación, como te lo puede decir cualquier agencia de publicidad, pero entonces resulta que por tratar de evitar una intervención del presidente de la República en algo que no se va a poder evitar, que es en la política, lo que se ha hecho es crear un sistema perverso en el que se ha incrementado esa intervención a través de los medios legales que siguen existiendo. Ahora, yo creo que, digamos, hay como dos capítulos de esta historia de cómo llegamos aquí, que es a lo que se refiere Mauricio. La primera, digamos, tendría que ver con el periodo previo a la alternancia, ¿no? En donde el jefe del Ejecutivo tenía realmente muchísimas herramientas o armas, incluso podríamos decir, para incidir en el proceso electoral y que, digamos, esto también fomentó un ambiente que propició la necesaria intervención. Y esto sigue siendo válido en muchas entidades de la República. Y después hay una historia más reciente, que es la historia, digamos, después de la alternancia, en la cual se fincaron esperanzas de que el Ejecutivo Federal tuviera un comportamiento más imparcial, neutral, y que no incidiera en las mismas costumbres que venían criticando particularmente el Partido de Acción Nacional y también el PRD. Y ahí también hay una decepción. ¿Por qué? Porque cuando vemos al jefe de Estado mexicano utilizar, digamos, la máxima tribuna para llevar agua a su molino, para decirlo, desde el primer momento estoy pensando en el presidente Fox con el crucifijo, decir, bueno, ¿por qué no se paró Estado? Estoy pensando en Vicente Fox, el presidente preocupado de perder o de lograr quitarle el control en la Cámara de Diputados con aquel 1,5 millones de spots que fueron, se le requirió que los retirara, no los retiró y no fue sino hasta que hubo una amonestación muy seria por parte del Instituto Federal Electoral que Vicente Fox reculó y lo sacó de la televisora. Y después vino el desafuero. Se nos olvida, pero el desafuero también es digamos, el antecedente de una sensación de que el Ejecutivo Federal, panista ahora, también está quebrantando la separación. Y si nos vamos a la gestión del presidente Calderón, pues entonces tenemos casos como el Michoacanazo, y después tenemos casos como estas denuncias en contra de 3 exgobernadores periodistas. Se han anulado elecciones. O sea, por sí hay un ambiente en el cual sigue el Ejecutivo Federal siendo una pieza central y que no da la impresión de que no está digamos, actuando con la debida prudencia. Prudencia sería la palabra. ¿Qué necesidad había de ir a un consejo de un banco y sacar una encuesta de la Presidencia de la República para provocar una discusión? Ninguna. Pero fue a hacer campaña. Pero si es imprudente, los costos los pagará el presidente de la República. Yo creo que fue imprudente. Yo creo que, digamos, que el presidente de la República se fundamente en una encuesta, que es la que menos crédito tiene en la opinión pública, que se respalde en datos que no tienen nada que ver con el resto de los datos que conocemos para beneficiar a su partido, me parece que desacredita al presidente de la República. Y me parece que el censor
es la opinión pública, creo que debe serlo. Sí, y pero en ese sentido sí me parece que hay una línea muy clara entre el uso de los instrumentos del poder público para golpear a los adversarios políticos y otra cosa, el ejercicio natural de la expresión de los actores políticos que siguen siendo, y me parece que debemos cuidarlo, incluso nosotros, deben seguir siendo ciudadanos, ejercer sus derechos políticos, incluso para decir tonterías y cobrárselas. A ver, Jesús, digamos, a lo mejor me faltó la declaración de principio. Yo defenderé a muerte que el presidente pueda decir lo que quiera decir en donde quiera decirlo, ¿no? Con quien quiera decirlo, y más si es una reunión que puede ser calificada de privada. Ahora, dicho esto, también me parece muy insensible ir a un consejo en donde hay cientos de consejeros de distintos partidos políticos y caer en esto con un ambiente ya muy erizado sobre la posibilidad de intervención del Ejecutivo Federal. O sea, yo no creo que sea una cuestión ya ni siquiera jurídica. El mandato jurídico ahí está, como lo dice Mauricio, tanto en la Constitución como en la ley reglamentaria. Es una cuestión de actuación política, de distancia frente al proceso electoral, que además en procesos electorales recientes, como puede ser Michoacán, se vio muy contaminado. O sea, ¿para qué también lo ocultamos? Entonces la gente... Pero yo creo que tenemos que distinguir entre lo jurídico, otra vez, y yo creo que el comentario que sea Jesús es cierto. Jurídicamente se puede interpretar de muchas formas. Uno posible es que no pueda volver a hablar en su vida, no vaya a ser que se cuele un comentario en la prensa, porque recordemos, no fue a decirlo él, alguien lo coló. Yo creo que los miembros del tribunal pueden optar por una interpretación cerrada o abierta. Yo espero que sea abierta. Pero regresando al tema que tú decías, una serie de principios de cosas que sucedieron, lo triste es que son legales y a lo mejor así debe de ser, o qué bueno que son legales. Los desafueros son legales. Hoy el presidente podría... Los spots no. No, los spots ya los volvieron legales, pero el desafuero, que fue el mejor acto de campaña que López Obrador pudo haber tenido, hay que decirlo, fue lo que más le ayudó a colocarse como un candidato muy fuerte. Pues bueno, estuvo muy mal hecho, tenía un espíritu inquisitor. Yo voy a tener que interrumpir porque digo, yo he visto vi todo el proceso anterior al desafuero. Hay una orden judicial, que no se nos olvide que hay un juicio de amparo que se le da a un particular y de ahí procede el desafuero. Sí. Y después, de hecho, curiosamente, la PGR toma la determinación de no continuar con la acción legal en contra de Andrés Manuel López Obrador, no porque no debiera, sino porque les da miedo y dicen simple y sencillamente, como no hay pena por esto, pues no voy a proseguir. Sergio, tienes razón, pero hay muchos parecidos y nunca habían ido sobre del responsable. Órdenes de no acatamiento del Poder Judicial entre los gobernantes mexicanos, hay muchos. Este se politizó, creo que fue una mala estrategia de Fox. Pero hoy está permitido en la ley. No puede la ley estar suspendida porque hay un evento electoral. No te da una impunidad plena. Creo, por ejemplo, el Michoacanazo otra vez estuvo pésimamente mal operado. Pero aparentemente había un caso jurídico y curiosamente no se fue sobre el partido que era el verdadero adversario de esa elección, que era el PRI, se fue sobre el PRD. Tampoco llevemos el argumento al otro extremo, que no se puede hacer nada porque eso es politizar la elección, si no paralizamos la acción de este país. Pero aceptas que hay la lectura, por ejemplo, tú lo decías en el caso del desafuero. ¿Por qué seleccionar justo esa acción cuando tienes cientos que están dormidas? Justo esa. ¿no? Es política, ¿no? Al final del día. Pero creo que lo que vamos a tener que hacer es una pausa antes de que nos calentemos. Sí. Qué lástima. Regresamos en un momento más de aquí entre tres con Mauricio Merino, Sergio Sarmiento, discutiendo este y otros temas. Pues pasando a otro tema, yo creo que en la semana uno de los asuntos más relevantes, más preocupantes, fue la fuga de un número muy alto de miembros del cartel de los Zetas, del penal de Apodaca, en un evento que parecía originalmente que era un motín, que era un pleito, y resultó que fue un pleito organizado para poderse escapar, en el cual participó, según podemos saber, buena parte de la administración del penal. Y no conformes con esto, pues al día siguiente estaban retando en una serie de bloqueos los Zetas al Estado de Nuevo León, al gobierno del Estado de Nuevo León. Y eso es lo que es visible. Lo que no es visible es las muchas zonas del Estado de Nuevo León donde hoy la población vive
a la merced del crimen organizado, secuestros, extorsiones diarias, sin tener ninguna autoridad a la cual recurrir. Si el Estado de Nuevo León fue un Estado independiente, creo que podemos estar hablando que es un Estado fallido. Hay un gobierno federal que pone límites en algunas zonas donde tiene presencia territorial, pero estamos frente a un proceso de debilitamiento institucional, de incapacidad de enfrentar al crimen organizado, que me parece que es muy importante en sí mismo, además de sus implicaciones que puedan tener una etapa electoral como la que estamos ahora. Entonces, no sé por dónde... Valdría la pena, porque ya lo hemos discutido en alguna ocasión en esta mesa, recordar algunas de las cifras y ponerlo en perspectiva. Cuando el presidente Calderón inició la guerra, que ahora ya no se denomina guerra contra el narcotráfico, la verdad es que se fueron en contra de las principales organizaciones, y esas principales organizaciones, sumadas organizaciones locales y cárteles, eran 11. Y el último conteo que tenemos es 115. Y muchas de estas bandas se trasladaron a crímenes del orden, a delitos del orden común. De tal manera que también lo que ha salido a relucir es la brutal ineficiencia de las policías estatales y municipales, que están muy dispersas, más de 2,000 cuerpos policíacos, de los cuales casi 300, más bien 300 tienen menos de 20 miembros de la corporación. Es decir, son con sueldos bajísimos, con muy poco entrenamiento, poco equipo. Entonces, cuando las bandas se multiplican, el presidente tiene razón al decir que se han debilitado los grandes cárteles, es cierto, también se han multiplicado. Entonces aparece todo este otro enjambre que involucra a las entidades de la República. Hay entidades como el Estado de San Luis Potosí, donde se gastan $10 al año por habitante en seguridad y administración de justicia. $10. Yo creo que entonces, hay mucho tejido, ahora estamos descubriendo esa otra parte de la... Pero yo una vez subrayaré, siendo cierto todos los datos, que en este caso, en el Nuevo León, no es que se fragmentaron y tienes muchos problemitas, es que hay uno que está desafiando al gobierno, que es el que controla el penal en cuestión, que pone los narcobloqueos. Estamos hablando de un fenómeno que es quizá más... No, a donde voy es, o sea, lo que estoy tratando de señalar es que al parejo del debilitamiento de los grandes cárteles, ha habido el surgimiento de nuevos cuerpos, algunos de ellos poderosos, y lo que ha salido a relucir es la falta de eficiencia de las policías locales. Es decir, lo que vimos en el penal también es producto de un acuerdo de los tiempos pasados en donde enviabas presos del orden federal a prisiones locales, pero no los acompañabas con una capacitación. Entonces hay prisiones como esta, Apodaca, en donde en teoría se estaban tratando delitos del fuero común, estatal, y de pronto lo tienes, el 40% de los reos son del crimen organizado, es decir, todo está mal organizado. Yo creo que a mí me parece que la novedad de este tema tan dramático es el poner en el centro a la cárcel. ¿Y dónde está la cárcel dentro de nuestro sistema de justicia, de nuestro sistema legal? Porque creo que si hay un ámbito en donde el Estado tiene imperio, o debería tener imperio, es en una prisión. Ahí está el monopolio de la violencia legítima en su máxima representación. Y lo que vemos ahí dramáticamente es que ahí no existe el Estado, que es un territorio salvaje, que es el territorio de los criminales, para el reclutamiento de los criminales, que pueden abrir la puerta y cerrarla cuando les da la gana, que pueden asesinar a sus enemigos impunemente. Entonces, si queríamos una cápsula del Estado fallido, la tenemos ahí. Pero al final es también el ciclo de la justicia, ¿no, Jesús? Quiero decir, es que tras las cárceles, a mí lo que me brota es el dato de los presos que no tienen sentencia. Sí. Y de los presos que están ahí, que son la gran mayoría, dicho sea de paso. Pero que no fue motivo en este caso de por lo menos de la explosión ni de la fuga, de la explosión de violencia ni de la fuga. Sí, tenemos el 40% de los presos en México están en prisión preventiva, que es una forma de decir que los estamos castigando antes de juzgarlos. Sí. Pero lo que pasó en Apodaca no tiene nada que ver con eso. Ahí no hubo diferenciación de prisión preventiva, no hubo prisión definitiva, no hubo diferenciación tampoco entre si eran presos del fuero común o presos federales. Perdón, Sergio, pero es que en las cárceles de todas maneras se refleja y creo que de una manera muy dramática, el fracaso del sistema de justicia en su conjunto. No, estoy completamente de acuerdo. De todas maneras, la capacidad, déjame terminar la idea, de todas maneras, la capacidad de reclutamiento que hay en las prisiones
a mí sí me parece que está demostrando también la debilidad del ciclo completo de la justicia. No es solamente que haya zetas en esa cárcel y solamente ahí se pueda comprender el problema del que estamos hablando, es que es un conjunto de problemas que están asociados a la habilidad del Estado para contener a la delincuencia en cualquiera de sus manifestaciones. Y en esto incluyo, por cierto, la capacidad de informar con precisión incluso el número de delitos o de asesinatos que está viviendo el país. Es el ciclo entero que hace explosión en distintos momentos de su recorrido. En términos de ese ciclo, a mí me parece que hay otro elemento muy alarmante que menciono por algo que mencionaba Eduardo Guerrero recientemente, y es el hecho de que ese ciclo implica para quienes persiguen a los delincuentes un espacio de confianza en donde si han capturado a los delincuentes, los han atrapado y los han llevado, digamos, a la justicia, esos perseguidores de los criminales tienen la confianza de que están tras las rejas. Si no existe esa confianza, bueno, pues ¿en qué sentido puede haber una aplicación legal de la ley? ¿Por qué hay de pronto esta tentación de las ejecuciones extrajudiciales que me parece que está rondando esta guerra contra el narcotráfico y que me parece de los aspectos más ominosos de nuestros tiempos recientes, en donde los cuerpos policíacos y militares piensen que lo que hay que hacer es exterminarlos en vez de llevarlos a las prisiones para que salgan por la puerta giratoria a vengarse de sus captores. Ya sea escapándose, ¿no? O a través de un amparo o algún recurso frente al mismo juez que los libera, no necesariamente la puerta que abren. Para mí la gran preocupación es que una vez más estamos viendo que el monopolio de la fuerza no le pertenece al Estado mexicano, ni en las calles ni en las prisiones. Lo de Apodaca es un ejemplo. Peor en realidad lo que vimos en el cerezo de Gómez Palacio, Durango, en que los reos salían a cometer ejecuciones y después regresaban en las noches. Esto era absolutamente irracional. Pero aquí el punto es esto: el Estado ha perdido el monopolio del uso de la fuerza. De hecho, ahora el Estado es quizás un contendiente más débil. A lo mejor puede tener control en un punto o en otro cuando mete toda la fuerza del ejército, pero son los únicos puntos. Y es porque también el Estado se ha olvidado de para qué está llevando a cabo esta guerra o cómo medir el éxito. No puedes pelear una guerra si no sabes cómo medir el éxito. Y el Estado nos sigue diciendo que no, que está ganando esta guerra porque tiene 36 de los 50 principales del capo detenidos, y sabemos que eso da absolutamente igual, que si le pegas a un cártel fuerte, lo único que haces es que se desmenuza y entonces es mucho más difícil controlarlo. Sí es cierto, los Zetas están controlando Nuevo León y Monterrey, pero también es cierto que los Zetas no son una sola organización, por eso son tan difíciles de controlar, porque los Zetas son pistoleros que trabajaban para otros cárteles y que ahora finalmente pueden operar cada uno por su lado y que establecen alianzas. Eso es algo que a veces se nos olvida, pero el punto fundamental es un punto que, bueno, conocemos desde Maquiavelo. Maquiavelo decía en El Príncipe que el príncipe que olvida la fuerza de las armas por cualquier razón, simple y sencillamente pierde su Estado. Estamos perdiendo el Estado porque el Estado ha perdido el monopolio del uso de la fuerza. Un punto adicional, en el caso concreto de este cártel, está formado los Zetas originalmente por personal del ejército altamente adiestrado, que en 1999 decidieron poner toda esa sapiencia en la que el Estado... Suponemos, sobre lo que nos han... Hay mucha información de muchas y sabemos que fuentes. En un principio eran los pistoleros del cártel del Golfo. Por eso son tan eficaces, originalmente tan eficaces, porque venían mucho mejor entrenados que los otros. Un personal que debió haber servido al Estado no solo fue, digamos, corrompido, como hemos visto recientemente en noticias de generales que estaban al servicio de la familia michoacana, sino que están ya del otro lado, como los miles de desertores sobre los cuales el ejército no sabe dónde están. Ahora, yo regreso a algo que había dicho Federico hace un momento, porque me parece que es un cabo que no debe quedar suelto. Ya no sé, no es mi especialidad, no sé en qué momento el gobierno hará conciencia y la sociedad, creo que en ese sentido se le ha anticipado, de que esta estrategia no va a ningún lado. Porque nos la venden un poco con la idea de que mientras más violencia hay, esta es la expresión del éxito. Que quiere decir que el Estado está teniendo éxito. Este es un poco el discurso que se ha venido elaborando. No, ese era el discurso original.
Ya No la era el verdad, discurso era original. el discurso original. Ahora lo han mitigado. Ya de no acuerdo. saben muy bien cuál es el discurso. Se han centrado en lo que dice Sergio. Pero muchas la de que pregunta es, tenemos capos en la cárcel muy importantes. Y ¿cuál que es el momento en el que por fin nos daremos cuenta de que en efecto la capacidad de las policías locales, especialmente de las municipales, para enfrentar al crimen organizado es No, pero ya también lo mínima? tiene, pero todo el mundo tiene ya muy claro eso. Los Pero no éxitos se han producido no, los cambios sí se han institucionales producido. Ve el necesarios. caso de Chihuahua. Si en Chihuahua está revirtiéndose el problema de forma bastante exitosa según los números de muertos. Pero una cosa es suplir esa presencia No, pero física el éxito- y otra cosa, Carlos, perdón, es modificar las reglas constitucionales para finalmente crear una fuerza policíaca que se haga cargo de esta Bueno, eficiencia pero sí ha habido municipal. caídas de muertos, tanto en Tijuana un debate como en que no Ciudad prosperó. Juárez. De Y eso no hay duda. que tienen que ver con una mejor coordinación entre fuerzas federales y municipales y el fortalecimiento de las municipales. La verdad es que el qué hacer en términos de que hay que fortalecer las instituciones locales, todo el mundo lo sabe. Ahora- La pregunta, y tiene que ver con lo que tú dices, ¿por qué no hay los incentivos para hacerlo? No se hace más Ahora, que excepcionalmente. Frente a esto que plantea Mauricio, digamos, de las evidencias de que esto no está jalando, lo que llama la atención es la timidez de los actores políticos y particularmente de los candidatos a la presidencia frente a este tema. Si escuchamos lo que plantean, básicamente es vamos a seguir más o menos con la misma estrategia. Pero mejor. Pero Es yo decir, sí voy que- a saber qué. Es decir, no hay. En este sentido, sí creo que el presidente Calderón sí tuvo éxito en el circuito político de alguna manera para plantear que su estrategia era la única que impedía la abdicación del Estado de sus responsabilidades. Y yo creo que es necesario en este momento afirmar que no se puede abdicar de la responsabilidad de Estado y al mismo tiempo cambiar sustancialmente la estrategia, ¿no? Pero parece que no es decir, yo creo que tienes razón, han sido tímidos porque la solución no es fácil. ¿Cuál es la alternativa? Digamos, ya el presidente ya no está diciendo que se trata de acabar con la droga, ya ha cambiado su Hace discurso mucho, de sí. forma importante. Ya tiene claro que hay todo un problema de tejido social y hay una serie de medidas que lo están haciendo. El problema es que en el camino nos encontramos un poco lo que decía Federico, la capacidad institucional de policías locales, de gobiernos estatales, de ¿Verdad? ministerios públicos, no estaba ahí. No nos dábamos cuenta porque había un cierto equilibrio basado en el control político de los actores locales, que cuando se rompe y se ve que no tiene consecuencia, no tienes con quién confrontarlo. Entonces, ¿quién va a decirte que no necesitas más ministerios públicos más fuertes, ejércitos mientras reconstruyes las policías nacionales, etcétera, etcétera? Pero hacerla... Pero el esfuerzo bien está es otro. condenado al fracaso. Un solo laboratorio que se encontró hace un par de semanas, yo escribí sobre el tema, 58 mil millones de pesos en metanfetamina es lo que nos dice por lo Pero menos la autoridad. luego vieron que los datos estaban mal, Bueno, pero era un chorro de dinero. Lo que haya sido, pero mira, se han capturado alrededor de 500 narcolaboratorios en lo que va de este sexenio. Ponte que no fueran 58 mil millones de pesos. 58 mil millones de pesos es el presupuesto de la Secretaría de la Defensa en un solo narcolaboratorio. Bueno, entonces, ¿cómo te vas a enfrentar a ese monstruo? Pero el problema no es, digamos, acabar con el mercado de las drogas. En Estados Unidos hay mercado de las drogas. El problema es tener la fuerza suficiente para que en el negocio del mercado de las drogas no te desafíen y lo hagan Al Estado. por lo oscurito. Hoy no te cuesta enfrentar a la autoridad mexicana, entonces de paso te la echas, mandas señales de que eres poderoso, te vas al negocio paralelo de la extorsión. O sea, en Estados Unidos tienen también problemas de narcolaboratorios que van desmantelando periódicamente, pero lo que no hay es un desafío al Estado. Y no Pero se que- fugan 30 reos de un porque penal en hay Estados ese es Unidos. porque no hay un desafío al Estado. Tienen el control de partes claves del del sistema de seguridad, territorio, sí. del Pero seguridad. digamos, si no tenemos indicadores claros de cuáles son, indicadores de éxito claros, sí tenemos indicadores de éxitos de fracaso. Y uno de ellos es el debilitamiento o la fractura del Estado de Derecho que se plasma en la cárcel, como bien lo decían en las cárceles, Jesús. Pero tenemos que hacer un corte. Vamos a un corte y ahora regresamos a seguir platicando con Sergio Sarmiento y Mauricio Meli.
Bueno, como usted sabe, México es ahora el responsable, preside el grupo del G20, de las 20 economías más potentes del orbe, y el G20 ha tenido una serie de reuniones, está teniendo una serie de reuniones preparatorias antes de la reunión, de la gran reunión final que será en junio de este año, poco antes de las elecciones. La responsabilidad es mayor porque se están discutiendo no solo los temas tradicionales de desarrollo, sino se están discutiendo también los temas coyunturales que son realmente muy complejos, como es, por ejemplo, cuál es el futuro de la zona euro, cómo sacar adelante a un país como Grecia, que aunque tiene muy pocos habitantes, tiene una deuda per cápita inmensa. ¿Hasta dónde puede realmente Alemania hacer garantía de que va a haber una continuidad en las políticas públicas? ¿Hasta dónde de Grecia? ¿Hasta dónde podemos realmente aceptar que el gobierno griego tiene las capacidades para imponer esas medidas draconianas que tienen que ver con las pensiones, con los ingresos en salario, etcétera? Y esa pequeña pieza, Grecia, un país que tiene una población similar a la del Estado de México, ese país, Grecia, ha puesto en jaque a la Unión Europea, a la zona euro, y ha puesto en jaque de alguna manera los esquemas tradicionales de crecimiento en el mundo. Son ahora los países en vías de desarrollo, las economías emergentes, las que están brindándole al orbe el impulso necesario para poder más o menos equilibrar en este año las economías. Y México se está volviendo el centro de la discusión. Y este fin de semana tuvimos en México nada menos y nada más que a los viceministros y ministros de Economía de los países y también a los titulares de la banca central de algunos de ellos, y hubo una discusión muy interesante. Yo lo dejaría ahí, Sergio Sarmiento seguramente tiene más información. Pues sí, yo tengo varias cosas que apuntar aquí que me parecen interesantes. Una de ellas es el propio esquema del G20. Si vamos a ver el G20 surge como una innovación muy saludable en medio de la crisis del 2008, ante lo que no habían podido hacer los países primero del G7, después del G8 y después del G8 más 1, y se seguían aumentando, y lo que pasaba es que las decisiones que se tomaran eran consideradas como las decisiones de los ricos que se debían imponer a los pobres. Entra el G20 y de repente pues ya tienes a la República Sudafricana, y tienes a Brasil, y tienes a Rusia, tienes a otros jugadores muy importantes, y en un principio puedes tomar decisiones y hasta aplicar decisiones. Podrán ser decisiones equivocadas o decisiones no equivocadas, pero por ejemplo, muchas de las políticas de coordinación de los bancos centrales y de inyección de dinero, de inyección de circulante durante la crisis del 2008 fueron producto de acuerdos tomados en el G20. Ahora bien, han pasado ya los años, estamos en el 2012, y hasta qué punto estamos viendo la misma burocratización del G20 que antes vimos con el G8 más 1, el G8 y el G7. Y eso es lo que me preocupa en este momento. Ya vimos, por ejemplo, en la reunión del G20 en Francia el año pasado, pues que fundamentalmente ya no se pueden tomar decisiones tan fácilmente, y lo que estamos empezando a ver es cómo se toman decisiones que todo el mundo sabe que no van a funcionar o que van a funcionar durante un periodo determinado, o se delegan las decisiones, como en el caso de Grecia. Fundamentalmente quienes tomaron las decisiones fueron el presidente Sarkozy de Francia y la canciller Angela Merkel de Alemania. Ellos tomaron la decisión de cómo se iba a rescatar. Todos sabemos que no va a funcionar. Se ha rescatado 2 veces a Grecia, y Grecia ha tenido una caída en su Producto Interno Bruto de un 10%, quizás haya que ajustar todavía otro 10 o 15%. Pero yendo a tu primer punto, de qué tan útil son estas reuniones y estos organismos o estos grupos informales, pues no tienen realmente ninguna asidero formal. Yo creo que tienen más poder del que les queremos muchas veces dar, más allá de las decisiones que toman, que algunas toman, digamos, en torno a la crisis de Lehman Brothers y sus consecuencias. Fue muy 2008, útil para coordinar políticas fiscales, para coordinar políticas monetarias, para de ahí arrancar todo un esquema nuevo de regulación bancaria, que es discutible, pero se está implementando, el famoso Basilea 3 y 4. Entonces creo que son útiles. Pero además sirven una función de intercambio de información. Las gentes, por eso no las haces por teleconferencia, por eso importa verse. Se hacen muchos acuerdos bilaterales, se cuenta cómo está tal o cual problema, se pasa el chisme de lo que está pasando en la banca europea, les cuentas cómo estás tú regulando acá a los propios bancos que podrían estar en problemas del otro lado. Pero ¿estarás de acuerdo, Carlos, que siempre hay un momento en que vas teniendo resultados que van disminuyendo? Sí. No, digamos, creo que en la época de la crisis se activaron muchos más mecanismos que ahora.
pero parece que está cumpliendo un rol, como antes lo cumplía el G7 y el G8, que no es despreciable. Requieres estos esfuerzos donde puedas coordinar políticas, intercambiar información. Yo no digo que no se tenga que hacer. Sí. Yo estoy diciendo que no resuelve los problemas mundiales. No. Nada resuelve los problemas mundiales. Son complicadísimos. Tienen muchos actores, muchas fases. Ni la Unión Europea puede, con sus estructuras mucho más sólidas desde el punto de vista jurídico, imponerle cosas a los países. Lo único que digo es que las reuniones del 2008, y si vemos las reuniones del 2011, ya hubo una falta de poder, de concreción, de poder de decisión, porque es muy fácil tener cumbres y se vuelven, tú sabes, rutinarias. Pero si van los primeros ministros, no es porque les gusta tomar la foto, a algunos les gusta, es porque sí obtienen todo esto que de otra forma no tienen un mecanismo tan cómodo de ver a tantos jefes de Estado en el mismo momento. Bueno, también es cierto que la capacidad de reacción de los estados nacionales es una vieja discusión frente al dinamismo de la crisis. Ha sido en sí misma muy limitada. Es decir, más allá de una reunión o de un mecanismo de conciliación, la verdad es que han reaccionado pues muy lentamente. Yo tuve ocasión de estar en España hace un par de semanas y estuve un rato, entonces poder pulsar cómo lo están viviendo. España es uno de los 4, ¿no? Les dicen de manera muy despectiva PIGS, alguna prensa europea, ¿no? A Portugal, Irlanda, Grecia y España. Pero son ¿no? piggies, porque también está Italia, ¿no? Sí, ya son piggies. Probablemente. Pero bueno, el caso es que en uno de estos países realmente las medidas que han tenido que tomar para paliar los principales efectos de la crisis son terribles. ¿Sí? No solamente es cancelar empleos, es bajar los sueldos de las gentes que están empleadas, es cancelar la posibilidad de contratar más otra personas. Cosa, que enfrentar las crisis cuesta, pues sí. No, por ya eso, lo sé. Quiero decir que detrás de eso hay una posición política. Uno puede tomar estas decisiones solo llevado de criterios financieros. No, y hay otra dimensión de información que igual interesa a nuestra sociedad. Yo me enteraba el otro día por estos datos que puso en la mesa esta organización de Global Financial Integrity, ¿no? De la enorme caudal de recursos que se van lavando a través de dobles facturaciones y de falta de información entre los países, precisamente del G20, para darse a conocer exactamente cuál es el flujo financiero que entra y sale de cada uno de los propios sistemas financieros, incluso dentro de su propio sistema bancario, ya no digamos en el sistema oculto, en el dinero negro, sino en el que está en los bancos. Estos son mecanismos de información que, si prosperara la conversación del G20, creo que le podría ayudar enormemente a países como México a obtener información fresca. Pero no. Yo me monto sobre lo que está diciendo Mauricio, que me parece muy interesante, y entiendo lo que dice Sergio de la falta de concreción y de la burocratización y de cómo estas reuniones rutinarias se empiezan a convertir en algo realmente insulso. Sin embargo, algo que me parece muy importante, y más aún después de lo que vivimos en la crisis del 2008-2009 y de la crisis del euro, es la confrontación de información. Es decir, el tratar de homologar por lo menos 10, 15, 20 indicadores de los países para saber cuál es su verdadera situación económica. Y aún así ocurrió que un país miembro de la zona euro pues nos mintió, para decirlo con todas palabras, como es el caso de Grecia, que falseó sus datos a la zona euro. Es decir, yo creo que son útiles en tanto que obliga a una revisión, a un escrutinio muchísimo más puntual de la verdadera situación de los países, ¿no? A mí lo que me llama la atención, y conociendo muy poco del tema, es esta reivindicación que haces, Carlos, como del cafecito, ¿no? Que finalmente en este mundo interconectado de simultaneidad, lo que cuenta es que el secretario de finanzas de un país se eche un cafecito con el otro, en vez de que, digamos, que estaríamos ante la expectativa de que esto está en línea, de que esto se puede mandar por correo electrónico, que si quieres verle la cara, pues haces una videoconferencia, y que finalmente la política sí tiene que ver con esas relaciones que son de confianza, que tienen que ver con un vodquita que se echan en la noche ya más sueltos. Con una información que no puedes pasar de otra manera, ¿no? Vía formal.
Y además yo creo que, bueno, yo sí creo Quizá hasta por los Wikileaks tiene que ver el hecho de que tenemos que regresar al tecito y no mandar cosas Que se pueden importantes filtrar. por correo electrónico, ¿no? Pero déjame, digamos, estoy de Como acuerdo. la reunión del presidente con los consejeros de Banamex. Podría digamos. Ahora, pero había demasiado. Pero regresando al tema que tú mencionabas, yo creo que, por supuesto, se requeriría mucho más información. En la OECD, cuando me tocó estar involucrado en sus tareas, pues uno de los comités más complicados era lo que tenía que ver con lo que llamaban armonización impositiva, que pasaba por tasas que fueran más parejas, por información que evitara Datos, lavado de ¿no? dinero, terrorismo, etcétera, que evitar los paraísos fiscales. Ahora, hay muchos países que no quieren, Pues no. porque hay muchos países que viven de eso. No, bueno, Pequeños sí. países europeos incluso, dejemos las islas Eso iba a decir, las Islas Caimán, que viven ¿no? de eso. Entonces tienes ahí una serie de restricciones que claro, no logras desde estos foros que no pueden violentar la soberanía de los estados, pues, evitar que los estados sigan con su interés propio. Pero por creo- falta de esa información es que esta crisis comenzó. No, digamos. sí. Esa es la verdad. No, peor todavía. Es una Bueno, crisis hay- que se pero- origina Eso por- podríamos peor. dedicarle mucha discusión, pero hay muchas teorías sobre por qué empezó la crisis. Desde que esto es parte de un ciclo que no se ha podido evitar, a que esto es producto de emisiones de circulante que se habían venido acumulando durante mucho tiempo y no por falta de información. No, pero yo creo que es Pero peor. que no reconocimos hasta que estallaron, Sergio. Había A esto me refiero. sí, La había capacidad de Sí, reacción había gente que fue reconoció, francamente bueno. muy Había- limitada había- por parte del Estado. Había problemas de los información, estados. pero había también problemas de cómo se interpretaba esa información. Sí, claro. Un poco regresando al tema de cuando al presidente le gustaba presumir los muertos como un buen indicador. Había, si me permite una analogía muy lejana, digamos, había una serie de indicadores de crédito que parecían unos buenos indicadores y resultó que significaban otra cosa. Pues sí. Estados Unidos festejaba todos los años que había cada vez más hipotecas y el Sí. presidente George Bush decía, ahora sí estamos haciendo que todos los estadounidenses pueden tener su casa. Estaban muy subsidiados los programas de hipotecas y hasta que llegó un momento en que ocurrió lo que tenía que pasar. Ahora, yo quisiera regresar a un punto que planteó Jesús así de pasadita, pero que es muy interesante, lo del cafecito, el tecito, lo que sea. Yo creo que hay un trabajo diplomático que tiene que ver precisamente con esos encuentros. Muchas veces en las visitas de Estado, por ejemplo, cuando son organismos o de organismos multilaterales, lo más importante no son las presentaciones ante el gran foro, sino los contactos bilaterales que se van estableciendo entre los países. Hay un trabajo diplomático que se tiene que hacer en silencio, que no puede ser ventilado, que no puede ser expuesto a los medios de comunicación y que se facilita cuando hay este tipo de encuentros. Y a eso hay que sumarle Wikileaks. Y en ese sentido yo creo que Wikileaks también a lo que ha obligado es a restablecer este tipo de encuentros, Si no te pueden pedir el video de la reunión privada. Nada, pero yo creo que, vamos, no está reñido con la transparencia. Hay ya que se citaba a Sergio a Maquiavelo, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con una sana discreción de asuntos muy delicados que si son expuestos a los públicos simple y sencillamente abortan. Sí. Tienen que ser cocinados. Yo nunca dije que no se tuviera que tener este tipo de contactos. Creo que sí son necesarios estos contactos, pero debemos estar conscientes de que de alguna forma el G20 surge del cansancio que había con lo que empezó como el G7 y que después fue el G8 y después el G8+1 y que a final de cuentas se corre el riesgo de que ese G20, una vez que pierda la novedad, también nos lleve a unos resultados decrecientes. Pero la diferencia fundamental no es la novedad, es lo que decías tú al principio, es la representatividad. G7 representaba la economía de los 70s, Pues sí. el G20 representa la economía actual, está la mayor porcentaje del PIB. Y Del en PIB ese mundial. sentido, los acuerdos formales o informales que se toman tienen un sentido, porque están Ahora, Carlos, todos tú has sido metidos. embajador, fuiste embajador de México ante la OCDE precisamente. ¿Qué ventajas, lo pregunto sinceramente, qué ventajas le da a México presidir esta reunión? Mira, ¿Cuál yo es la creo ventaja? que estas te permite influir en la agenda, o sea, el que preside es el que tiene el control de la agenda, el que decide son los puntos que queremos discutir. Sí, fija la agenda. Ayuda a fijarlo. Ok. Estás limitado a lo que tus contrapartes te aceptan. Pero si tú ves el espíritu de Corea, el tipo de cosas que le interesaba a Corea es muy distinto que el presidió hace 2 años, al que le interesó a Francia hace 1 año, lo que le está interesando a México. Entonces, el primer gran tema es que tienes
un impacto en la agenda. El segundo es que al presidirla, porque le corresponde al presidente o al ministro del país anfitrión presidirla, también puedes llevar la discusión, tienes más capacidad a quien le das la palabra, bla, bla, bla. El secretariado que tiene toda esta elaboración de acuerdos por debajo de lo que no es visible, digamos, están redactando las cosas, pues también está, el que tiene más peso es el país miembro. Entonces sí tiene muchas ventajas, pero yo pensaba regresar, y me ayuda tu pregunta, pensar en otro sentido. Y esto viola la ley electoral, que el presidente organice una reunión tan visible. Te aseguro que no la va a violar. Pero mientras va a no se ponga a hablar de las diferencias que separan al primer y al segundo lugar, puede estar tranquilo. Pero la verdad es que estuvo motivado el calendario por razones electorales. Porque estas reuniones eran septiembre y octubre. Sí, pero tampoco sobrecarguemos, seguramente. La adelantaron a junio, seguramente, pues, para que hubiera un evento de enorme visibilidad del presidente. Para disfrutar de los 45 grados de Los Cabos en el verano, ¿no? No fue por esa razón. En una carpa armada, porque no se vayan a acabar el edificio. Bueno, déjame decir que también tiene riesgos, ¿eh? También. Digo, puede salir mal. Como le pasó a la reunión de Cancún de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, tiene sus riesgos y bueno, pues el gobierno de la República los asumió así y pues ojalá y nos vaya bien como globo, me explico, o sea, como planeta, porque al fin y al cabo está representado, como bien lo decías, pues no sé, tres cuartas partes del PIB mundial, una cosa así. Entonces, y en un momento muy crítico en donde realmente estamos pendiendo de un hilo para poder volver a generar crecimiento, prosperidad y bienestar para las Que por cierto, una de las cosas que pueden salir mal es que yo tampoco he escuchado acerca de los silencios de los candidatos, perdón que regrese a la provincia, pero cómo van a manejar los efectos que todavía habrá y por largo tiempo de esta crisis global. Yo no he escuchado grandes comentarios al respecto. Sí, ¿no? La verdad es que igual que en materia de seguridad han venido navegando. Bueno, es que estamos en las intercampañas. Y no pueden hablar. Pero no, ningún candidato, hasta donde yo sepa, ha mencionado absolutamente nada que tenga que ver con política exterior, o por lo menos nada que sea relevante, nada que tenga carnita. Bueno, señores, Sergio, Mauricio, mil gracias, tenemos que despedir el programa. Qué gusto que hayan estado programa aquí. 400. El programa 400. Fue un honor tenerlos aquí. Gracias. Buenas noches, mil gracias, que descansen. Barra de Opinión presentó